en los próximos días yo enviaré por correo electrónico a todos para que pueda consultar, para que pueda servir de guidelines. Como referencias, algunas referencias que en esos sitios ustedes encontrarán otras referencias, estudios y también publicaciones recientes, pero vamos a tratar para esta presentación de presentar directrices de la Alianza Global de las Asociaciones de los Bancos de Ojos, de la cual la PAO hace parte y es socia fundadora, y también normas de la Asociación Americana de Bancos de Ojos, EBAA, que son las referencias que nosotros estamos utilizando en varios países. Es que está bien completa y estamos utilizando. Entonces, ¿qué vamos a hablar de este cuadro que fue organizado por la Asociación Americana de Bancos de Ojos con el objetivo de facilitar la toma de decisión cuanto a elegibilidad de los donantes para COVID-19. Algunos criterios, algunos puntos ellos fueron establecidos para servir para estandarizar la manera como lo que considerar cuando buscamos en la historia clínica y para definir si un donante pueda ser elegible o no. Entonces, ¿cuáles aspectos ellos establecieron para que todos pudieran considerar el estatus de la prueba PCR, los signos de COVID-19, y nosotros vamos a hablar de cuáles son esos signos que debemos considerar. Vamos a hablar adelante los síntomas de COVID-19 y los síntomas de COVID-19, que también vamos a hablar un poco al respecto. Y si hay que estoy, a ver si consigo sacar eso de acá. Si aparece algo, a ver si yo pongo en otra área. No está. Perdón. O si hay alguna posibilidad, otra posibilidad de etiología plausible para los signos o síntomas, y si el potencial donante tuvo contacto cercano con casos sospechosos o ya confirmados de la COVID-19. Para definición de los criterios, se consideraron a que hasta el momento no se han reportado casos de transmisión de SARS-CoV-2, MERS o otro coronavirus, sea por trasplante de tejido ocular o por transmisión transfusional, que también la prueba de RT-PCR puede detectar el material genético viral en pacientes que tienen una viremia detectable, pero ni todo paciente va a tener una viremia detectable, porque el periodo de viremia aún se está estudiando, que por se tratar de una muestra de donante cadavérico, no hay cómo volver y recolectar el material nuevamente, un nuevo material y realizar un nuevo examen de RT-PCR, porque si tenemos, por ejemplo, un resultado de prueba de PCR que es no concluyente, entonces que no tenemos cómo recolectar material para hacer una contraprueba porque se trata de un donante cadavérico, que los resultados de las pruebas en donantes cadáveres, donde ya circulación no está más intacta, no se han evaluado hasta el momento y por lo tanto aún no se ha alcanzado la fiabilidad deseada. Para definición de los criterios, estas consideraciones son importantes porque justifican la definición de los criterios. Así que las normas médicas internacionales aún no requieren que los bancos de ojos realicen pruebas de RT-PCR nasofaríngeas para SARS-CoV-2
ya que las tasas de falsos negativos de las pruebas actuales son muy altas, entre 2 y 22%. Eso es aún muy alta para lo que necesitamos. La orientación es que es la prueba entonces de RT-PCR cuando se realiza, ella tenga la muestra recolectada en un periodo pre-mortem reciente o menos de 24 horas después de la muerte y que se respeten las recomendaciones de las autoridades sanitarias de cada país, de cada localidad. Las normas internacionales hasta ahora también no sugieren pruebas serológicas para anticuerpos COVID-19. ¿Por qué? Porque el material genético aún se puede detectar en pacientes o donantes, dependiendo del momento, a pesar del desarrollo de anticuerpos contra SARS-CoV-2. O sea, podemos tener ya anticuerpos, pero aún se puede detectar también el material genético viral, entonces no sugieren pruebas serológicas. ¿Qué debemos considerar como signos a buscar en la historia clínica del donante para poder después, para la toma de decisión, si vamos a utilizar el tejido o no? Entonces, que uno de los siguientes signos consistentes de posible infección por COVID-19 en los 28 días previos a la muerte: síndrome de dificultad respiratoria aguda, neumonía, resultado de la tomografía computarizada pulmonar mostrando opacidades en vidrio esmerillado, independientemente de si hay otro organismo presente o no. Si uno de esos signos estuviera presente, nosotros no podemos utilizar y ofertar el tejido. ¿Cuáles los síntomas de COVID que debemos buscar y considerar? Si estuviera presente uno de los síntomas agudos que es consistentes, característicos de la infección por COVID-19 en los 28 días también previos a la muerte: tos, respiración corta, dificultad para respirar, falta de aire. Uno de esos o dos de otros síntomas como fiebre, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto o del olfato. Como contacto cercano es importante tener en cuenta la definición, y es la definición del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que define entonces contacto cercano como estar aproximadamente a 2 metros de un caso de COVID-19 durante un periodo prolongado de tiempo, y también contacto cercano al cuidar, vivir, visitar o compartir un área de atención médica o sala de espera con un caso de COVID-19, y tener contacto directo con secreciones infecciosas de un caso de COVID-19, por ejemplo, gotas expulsadas al estornudar o toser, si ese contacto ocurre cuando no está usando el equipo de protección personal recomendado. La preocupación acá es cómo vamos a obtener esas informaciones de una manera confiable, porque será muy difícil. Y, por ejemplo, si estamos en una sala de espera, ¿no?, con un caso de COVID-19, posiblemente no vamos a saber que es un caso de COVID-19, y después, aún más, si después de la muerte con los familiares, también será muy difícil. Entonces, hablando específicamente entonces de las recomendaciones internacionales, hay dos situaciones en que los donantes son elegibles, pueden ser elegibles. Apenas en esas dos situaciones, que es un donante con una prueba de RT-PCR para SARS-CoV-2 negativa y sin signos, sin síntomas y sin informe de contacto cercano con casos sospechosos o confirmados de COVID.
Lo otro es que cuando no se realizó la prueba de RT-PCR para SARS-CoV-2, pero también no hay signos ni síntomas y también ningún contacto cercano con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Entonces, solamente en esos dos casos, los donantes son considerados sin contraindicación para recolección y oferta de tejidos oculares para trasplantes. Todo lo más que vamos de todas las otras posibilidades, tenemos que o son contraindicaciones o deben ser analizadas con mucho cuidado. Entonces, que como contraindicación, donantes no elegibles, un donante con prueba positiva de PCR en los últimos 28 días, siempre en los últimos 28 días, con o sin signos, síntomas o otra alternativa de etiología, o si tuvo o no contacto cercano con casos sospechosos. Si está positiva la prueba, entonces no se puede utilizar porque alguna carga viral fue encontrada. Y cuando se realizó la prueba de PCR también, pero el resultado es no concluyente, indeterminado o inválido, aunque no haya signos o síntomas indicativos de COVID y no haya relato de contacto cercano con casos sospechosos, si tenemos un resultado no concluyente, entonces que no podemos utilizar y tenemos un documento que no garantiza que eso testible es un tejido que no va a poner en riesgo el receptor, no podemos utilizar. También, si tenemos una prueba negativa, pero el donante en la historia clínica hemos encontrado signos consistentes de infección activa por COVID en los últimos 28 días, sin otra alternativa plausible de etiología, tampoco podemos utilizar, aunque la prueba esté negativa, por la tasa de falsos negativos, pero también porque los signos consistentes de infección están muy claros en la literatura, en poca la literatura que tenemos de todo está ya ya está muy establecido, está muy definido, están muy definidos los signos. Entonces, que con la prueba negativa, pero siempre si hay uno signo o neumonía o dificultad respiratoria aguda o un resultado de la tomografía computarizada pulmonar mostrando opacidades en vidrio esmerillado, no podemos utilizar el tejido. Si la prueba es negativa, pero encontramos en la historia clínica síntomas característicos de COVID en los últimos 28 días sin otra alternativa plausible de etiología, aunque no ha mostrado signos y no ha tenido contacto, pero si encontramos los síntomas y no hay otra posibilidad de etiología, tampoco vamos a utilizar y ofertar los tejidos. En algunos casos, la elegibilidad puede quedarse bajo criterio de la dirección médica del banco de ojos, que deberá hacer una revisión muy completa, muy detallada de la historia, del cuadro clínico y de las informaciones generales sobre el caso. Cuando se da con la prueba negativa de RT-PCR para SARS-CoV-2, pero que ha presentado síntomas en los últimos 28 días, pero con otra alternativa plausible de etiología, siempre cuando no hay signos de COVID-19. Eso es importante. Pero si hay síntomas, pero con otra alternativa plausible de etiología, la dirección médica del banco de ojos puede analizar, revisar y decidir si se va a ofertar el tejido o no. Otra posibilidad también es con una prueba negativa de PCR, pero en la historia con reporte, relato de que el donante ha tenido contacto con caso
casos sospechosos o confirmados de COVID, pero solamente en los casos en que no haya signos y síntomas de COVID-19. Apenas un relato de que ha tenido contacto con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. También esta decisión se queda bajo criterio de la dirección médica del Banco de Ojos. Otro que es el donante no es elegible es cuando no se realizó la prueba de RT-PCR, pero que ha mostrado signos. Entonces, que como hablamos, siempre que encontramos indicaciones de signos consistentes de infección por COVID-19 en los últimos 28 días, no podemos utilizar los tejidos. También cuando no tenemos la prueba, porque como ya hablamos, no es una recomendación, una exigencia que se haga la prueba de RT-PCR en los Estados Unidos. Entonces, no se realizó, pero encontramos en la historia clínica síntomas de COVID y un informe de contacto cercano con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Entonces, no vamos a utilizar. Y también si no se realizó la prueba de RT-PCR, pero encontramos síntomas de COVID-19 y no tenemos otra alternativa plausible de etiología. En estos casos también no vamos a ofertar el tejido. Y cuando no se realizó la prueba, pero tenemos un informe de contacto cercano con casos sospechosos o confirmados, aunque no haya signos o síntomas indicativos de COVID, pero no tenemos una prueba y tenemos un informe de contacto cercano con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, tampoco vamos a ofertar el tejido, es la contraindicación absoluta. Una recomendación que puede estar bajo los criterios de la dirección médica es cuando no se realizó la prueba, pero con síntomas y la posibilidad de otra etiología. Entonces, en esos casos, el director médico va a decidir bajo una revisión completa de la historia, del cuadro clínico y de todas las informaciones sobre el caso, si el tejido puede ser distribuido o no. Y es importante enfatizar que en ese momento lo más importante es la revisión detallada y exhaustiva de la historia clínica y de las circunstancias de la muerte. La toma de decisión debe basarse en la historia clínica y en las informaciones detalladas sobre el caso. Eso es lo más importante. Gracias. Yo quería pedir disculpas por los errores, ya que en mi portuñol, yo hablo portugués y intentando hacer el mejor con mi portuñol. Muchas gracias. Ana Maria, se não aprende hoje Banco de Ojos, vão aprender portunhol, porque su portunhol é melhor que mi portunhol. Então, nós outros estamos bem. Graças, Ana Maria. Agora, eu quero invitar Elizabeth Citarino para falar sobre a situação de Argentina. E, Elizabeth, pode compartilhar sua apresentação, por favor. Enquanto isso, eu quero já comunicar a todos que não sabem que agora a Pavo está trabalhando diretamente com a Associação dos Estados Unidos, EBAA, Associação Americana ou dos Estados Unidos de Banco de Ojos. Então, hoje, a Pavo trabalha diretamente ligada ao EBAA, novamente em uma tentativa de fazer com que os países da América Latina se tornem independentes no que diz respeito a tejido. Então, agora vamos ver se conseguimos desarrollar um pouco mais a situação dos bancos de ojos. Elizabeth. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer por la invitación para poder participar de este webinar y contar un poco lo que está sucediendo en Argentina. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno,
Con respecto a la pregunta que hicieron, si existe una legislación específica para los bancos de ojos emitidas por las autoridades de salud, primeramente tenemos una ley que se promulgó, una ley muy famosa en nuestro país en el 2018, la ley Justina, que es la ley de trasplante de órganos, tejidos y células. Esta norma fortaleció el sistema de procuración y agilizó y simplificó todo lo relacionado a la donación y trasplante, y contribuyó también a alcanzar en 2018 una marca histórica en donantes y trasplantes para nuestro país. Al año siguiente, a principios del año siguiente, se reglamentó por el decreto 216, y también hay resoluciones ministeriales que se refieren a la aprobación de valores arancelarios de la procuración de órganos y tejidos provenientes de donantes cadavéricos con fines de implante, y también los criterios generales para la asignación y distribución de órganos y tejidos. Asimismo, el INCUCAI, a través de varias resoluciones, dictó las normas y procedimientos concernientes a la actividad de los bancos de tejidos, y también la normativa para la habilitación de establecimientos y autorización de equipos de profesionales para la práctica de ablación e implante de córneas y escleras. Con respecto a la cantidad de bancos de ojos que existen en nuestro país en funcionamiento, actualmente hay 7 bancos de ojos públicos. Hay otros 3 bancos privados que están en vías y haciendo los trámites de habilitación. Entonces tenemos el banco que pertenece al Hospital Santa Lucía, donde yo trabajo, que es en la ciudad autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, cuya jurisdicción es el ente autárquico Instituto de Trasplante. También hay otro banco que es muy importante en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, que es el de Cucaiba, y la función de nuestro banco también es entrenar a otros profesionales para apertura de nuevos bancos de ojos, y es así que tenemos, hoy nos está escuchando el doctor Walter Briguilar, que abrió un banco en la provincia de Entre Ríos, que es el director del Banco de la provincia de Entre Ríos, otro en Corrientes, otro en Santiago del Estero, otro en Mendoza, y también hay un banco de ojos en la provincia de Córdoba. Y también como dato les comento que hay 148 equipos de trasplante corneal en 18 provincias de la Argentina. Entonces, había otra pregunta con respecto a qué hacen los equipos, si hay equipos dependientes de los bancos que vayan a ablacionar. En realidad, todo tejido ablacionado debe ser enviado inmediatamente a un banco de ojos que esté habilitado para su evaluación y procesamiento. Y también en el resto de las provincias hay personal entrenado en distintos puntos del país para realizar la ablación de globos oculares, y están habilitados por el INCUCAI, los cuales siempre se envían a un banco de ojos, junto con les obligamos y les pedimos que por favor manden un protocolo de ablación donde consta los datos del donante y también un resumen de la historia clínica. Así llegan al banco y podemos evaluarlos y procesarlos. Y en este año, que bueno, tuvimos estos problemas de público conocimiento, se han ablacionado 602 córneas, de las cuales 377 fueron implantadas. Y con respecto a los años anteriores, tenemos que en el 2018 fueron procuradas 2.335 córneas e implantadas 1.835. En el 2019 fueron procuradas 2.912 córneas e implantadas 2.088. Todavía en este año, al día de hoy, tenemos en espera, igual la lista de espera ha bajado, 1.846 pacientes. Este es un gráfico, lo paso brevemente, desde el año 2006 hasta ahora, vemos la curva cómo fueron creciendo las donaciones de córneas. Esto hubiese seguido hacia arriba, pero la caída abrupta en el 2020, en marzo, fue por el COVID. Y aquí vemos también, mes a mes, la cantidad de trasplantes que se han realizado. No se ha detenido totalmente, pero sí ha bajado notablemente.
En enero y febrero es importante la cantidad de trasplantes realizados, y teniendo en cuenta que son los meses que en Argentina son meses de verano que mucha gente, muchos profesionales también están de vacación. Y luego, bueno, acá ven cómo empieza a caer en marzo, abril, mayo, y este mes se hicieron solamente 3 trasplantes. Aquí están incluidas en estas cifras las 44 córneas que provinieron del exterior. Como ven en este cuadro, un comparativo de trasplantes de órganos y tejidos, tenemos que la actividad de procuración de órganos y tejidos y de implante no se detuvo a pesar del COVID. Por supuesto bajó la cantidad, pero si ustedes ven a nivel renal, la cantidad de trasplantes renales que hubo en mayo, ahora bajó un poco. Y este es el número de córneas que se fueron implantando. Este año estas son córneas ablacionadas en nuestro país, 377, más las 44 córneas del exterior, en total córneas implantadas son 421. Con respecto a la situación del COVID-19 en Argentina, el COVID, digamos, la cantidad de infectados, el 50% está concentrado en el AMBA, que es el área que abarca el área de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El problema acá es que el 30% de la población de Argentina habita en esta zona. Y entonces también hay focos importantes de infectados en las provincias de Chaco, Córdoba y Río Negro. Los casos totales, hasta hoy, antes de esta reunión, porque seguramente en la televisión están informando cuántos infectados nuevos hay hoy, son 34.159, lamentamos 878 muertes, y el porcentaje de letalidad es 2,57%. En este gráfico tal vez vemos cómo nosotros todavía la curva de infectados o de casos de infectados por coronavirus sigue aumentando. No llegamos al pico y no llegamos a la meseta todavía. Están informando que probablemente a fin de mes o principios de julio. Y como ya les había dicho, la actividad de captación de donantes multiorgánicos y la de trasplante de órganos no se suspendió durante la pandemia. Y las córneas procuradas en estos meses provienen de estos donantes multiorgánicos. Y también hubo el caso de un potencial donante multiorgánico que hizo un paro, pero ya venía estudiado como para ser donante multiorgánico. Y se han trasplantado en total, durante la pandemia, 220 órganos y tejidos. No estamos aceptando donantes en parada cardíaca. Este es un comparativo digamos, en la época esta de la cuarentena con respecto a los trasplantes el año pasado con este año. Es 2,8 veces menor. ¿Y en cuáles circunstancias se realizan las pruebas de COVID? En todos los potenciales donantes. ¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades locales en este momento? Es dictar procedimientos hacia el interior del banco de ojos para el cuidado de los propios operadores. En nuestro hospital nos proveen de los equipos de protección personal, y a medida que se cuidan muchísimo, pero a medida que se van usando, el ablacionista puede retirar su nuevo equipo de protección. También hay una propuesta de aceptar donantes en parada circulatoria, pero que tengan 48 horas de internación en un instituto de salud. Generalmente ahora todas las personas que entran a un instituto de salud tienen una evaluación intensiva, entonces en estos casos se ha podido hacer una evaluación intensiva del mismo. Y quería agradecer también por los datos que me han provisto desde el INCUCAI a la doctora Viciniano, y también al doctor Jorge Vergés. No entendí, pero bueno, aquí ya termina mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth. Es increíble como que yo pienso que los directores médicos de Banco de Ojos y todas las personas
van a tener que ser muy creativos para volver a trabajar normalmente, porque la queda en todo sistema de transporte. Por favor, desliguem seus micrófonos porque vai ficar complicado. Bueno, vamos ver agora. Ana Maria vai apresentar os dados de Brasil, certo, Ana? Por favor. Entonces, los datos de Brasil. Para seguir, hicimos las mismas preguntas para que podamos responder de una manera estandarizada. ¿Existe una legislación específica para los bancos de ojos en Brasil emitidas por las autoridades de salud? Sí. Los bancos de ojos siguen las leyes del Ministerio de la Salud, leyes que regulan todo el sistema de donaciones de trasplantes en Brasil, organizadas por el Ministerio de la Salud. Y acá están tres de las principales leyes. Nosotros tenemos otras regulamentaciones, pero esas son las principales. Y también tenemos la resolución de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria que establece las buenas prácticas para el funcionamiento de los bancos de tejidos en Brasil. Y en esta resolución de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria está todo el control de calidad de los bancos de ojos, de cómo debemos trabajar, de cómo los bancos de ojos deben trabajar y cómo debe ser la estructura de los bancos de ojos. Tenemos 50 bancos de ojos en funcionamiento en Brasil. Esos bancos de ojos están en 23 estados en el distrito capital. O sea, no tenemos bancos de ojos acá, en norte de Brasil, en Acre, Roraima, un otro estado, y Amapá. En todos los demás estados tenemos unidades de bancos de ojos. Y en Brasil, para hacer trasplantes de córnea, para tener un banco de ojos en funcionamiento, o también para que el establecimiento de salud, o sea, clínicas y hospitales, puedan realizar los trasplantes, todos deben tener una autorización del Ministerio de la Salud. Entonces, que en Brasil 416 centros de trasplantes de córnea están autorizados y 686 equipos de trasplantes de córnea, o sea, oftalmólogos, sus equipos, en 24 estados en el distrito capital. Y cuanto a realización de trasplantes de córnea, solamente en el extremo norte del país, en Roraima y Amapá, no están siendo realizadas cirugías de trasplantes de córnea. En todo el restante del país tenemos equipos autorizados, pero por el Ministerio de la Salud. Y si existen equipos de captación de tejidos oculares donados que no sean de los bancos de ojos, los tejidos son enviados a los bancos de ojos necesariamente, o sea, obligatoriamente. Es que en Brasil la mayor parte de la recolección de tejido ocular es realizada por los equipos de los bancos de ojos, siguiendo las buenas prácticas. Solamente una pequeña parte es realizada por equipos hospitalarios bajo la supervisión de los bancos de ojos y de acuerdo con los protocolos establecidos, y los tejidos deben ir necesariamente a los bancos de ojos para su evaluación y procesamiento. O sea que en algunas ciudades donde no hay bancos de ojos, pero tenemos un potencial de captación, un potencial de obtener donaciones grande, los bancos de ojos entrenan equipos hospitalarios y ellos trabajan con los protocolos y todo el material y bajo la supervisión de los bancos de ojos y de la dirección médica de los bancos de ojos. Y obligatoriamente los tejidos deben ir al banco más cercano, al banco donde aquí ellos están vinculados,
para que los tejidos puedan ser correctamente evaluados y entonces para que sea hecho el procesamiento bajo las buenas prácticas. Y cuanto a las donaciones y trasplantes, hoy por la mañana hemos recibido los datos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria para el año de 2019, pero en 2019 los resultados no contemplan las actividades de todos los bancos porque los resultados están parciales por la pandemia. Muchos bancos no alcanzaron a enviar los datos, las estadísticas al tiempo. Entonces, que nosotros en media estamos por año captando, obteniendo más de 30,000 córneas y una media que estamos haciendo de 18,000 trasplantes de córnea por año en Brasil. Todos los trasplantes son hechos con tejidos obtenidos en Brasil y nosotros hace muchos años no trabajamos con importación de córneas. Datos del Ministerio de la Salud indican más de 12,000 pacientes en la lista de espera en ese momento, pero nosotros sabemos que ese número va a crecer muchísimo por la pandemia porque no estamos ofertando córneas como antes y no estamos recolectando y ofertando y tampoco los pacientes están procurando atendimiento oftalmológico en este momento de pandemia. Todo está en un ritmo muy lento, ¿no? Y ese número va a crecer muchísimo. Con relación con respecto a los casos de COVID-19 en Brasil, son datos de ayer porque no estaban disponibles los de hoy, pero estamos con casi 1 millón de casos y más de 45,000 muertes con una letalidad de 4.9%. Ustedes pueden observar que estábamos como con una perspectiva de aplanar un poco la curva, pero de ayer tuvimos, los datos ya están acá, tuvimos un aumento muy grande, entonces que creemos que va a seguir creciendo, va a seguir subiendo nuestra curva y no alcanzaremos a aplanarla. Y con relación a las muertes, lo mismo. Estábamos con una queda, estábamos bajando y aplanando un poco a curva, pero hay de casos de muerte. Si observáramos los casos en el mundo, ¿me escuchan, doctora Luciana? Sí. ¿Sí? Así porque sí. Me dijo que la internet está instable. Estaba instável. Algunos momentos como que cortó, pero ahora está bien. Sí. En el mundo, sí, estamos con casi 8 millones de casos. Casi mitad está en las Américas y los Estados Unidos con más de 1/4 de los casos son números absolutos. No estamos hablando de millones por millones de habitantes. En números absolutos, Brasil está con 11% de los casos mundiales y cuando miramos los datos de las muertes, también casi mitad de las muertes en el mundo está en las Américas, con los Estados Unidos con un poco más de 1/4 de las muertes y Brasil con casi 10% de estas muertes en el mundo. Tratando apenas de las Américas, los Estados Unidos tienen más de la mitad de los casos en números absolutos y Brasil como que 22.6%. Y observando las muertes,
En los Estados Unidos tiene 56.7% de las muertes y Brasil 21.3%. Pero gracias, Lina, por este gráfico que me enviaste. Cuando observamos la situación por millones de habitantes en las Américas, vemos que la situación de los Estados Unidos y de Brasil, los dos no están en la lideranza. Chile y Perú están en una situación más difícil cuando pensamos y observamos y consideramos la situación por millón de habitantes. Brasil está en quinto lugar con relación a los casos de esta manera. Y las recomendaciones del Ministerio de la Salud en este momento para los bancos de ojos y los trasplantes de córnea es suspender la procura y recolección de tejidos en casos de donantes con corazón parado. Si pueden hacer en los casos si puede hacer la recolección, la captación en los casos de muerte encefálica y cuando el donante está validado por la prueba RT-PCR, o sea, en los casos de muerte encefálica con el donante validado por la prueba de PCR. Y también los trasplantes de córnea solamente en casos de urgencia, priorización. Esas recomendaciones deben cambiar en los próximos días porque estamos tratando de nos reunir con el Ministerio de la Salud para intentar hacer una nueva nota técnica de recomendación para los equipos. Y las actividades de captación en ese año 2020, no tenemos el número de córneas que fueron captadas, eso está indisponible porque ellos emiten datos semestrales, los bancos deben enviar a cada semestre, entonces no tenemos los datos, pero de trasplantes de córneas sí. Iniciamos el año con 1.250 trasplantes y el número fue cayendo después con la pandemia. En abril hicimos apenas 112 trasplantes, mayo 174, totalizando casi 3.700 trasplantes ese año, pero muy poco comprometió nuestras estadísticas y todo el trabajo que los equipos estaban haciendo. Con respecto a las captaciones multiorgánicas, el Ministerio también no alcanzó a nos enviar los datos hasta el momento de esta presentación, pero claro, también el número no sufrió mucho con la pandemia y pocas captaciones están siendo hechas. ¿Y cómo están entonces, en cuáles circunstancias se realizan las pruebas de COVID para donación de córneas? Solamente entonces para validar los donantes de tejidos en los casos de muerte encefálica y con la muestra siendo realizada 24 horas antes de la recolección, antes de la captación. También es recomendada para los receptores como evaluación pre-trasplante de córnea, pero son recomendaciones. Gracias. Gracias, Ana María. Muy bueno. Podemos ver que todos os países realmente estão sofrendo muito com toda essa pandemia, ¿no? Lina María ahora va a nos apresentar la situación de Colombia. Por favor, Lina. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Yo les voy a hablar y voy a seguir con el derrotero que estamos manejando para brindarles la misma información sobre todos los países que estamos hoy hablando.
Con respecto a la legislación específica para los bancos de ojos, en Colombia tenemos una ley general de trasplantes, que es una ley que se modificó en el 2016, la ley 1805, pero los bancos de tejidos en general tenemos unas buenas prácticas, al igual que Brasil, en bancos de tejidos que también es expedida por la Vigilancia Sanitaria en Colombia, que se llama INVIMA. En Colombia, en la actualidad, somos 14 bancos de ojos. Están concentrados principalmente en la población urbana. No tenemos bancos en las zonas rurales. Estos bancos estamos repartidos en 6 regionales. En todas las regionales ya contamos con bancos de ojos. Con respecto a si tenemos equipos de captación externos, no, todos los tejidos que se tengan que extraer pueden ser captados en ciudades diferentes, pero ese personal técnico que hace el rescate debe pertenecer al banco de ojos para seguir el mismo protocolo de selección, de evaluación y de extracción de esos tejidos. Por lo tanto, todos los tejidos que son captados tienen que ir necesariamente a los bancos de ojos que se encuentran certificados para ser evaluados y aprobados. Bueno, los tejidos captados y trasplantados son alrededor de 2.000 córneas trasplantadas por año. Llama la atención que siempre se vienen entre las córneas captadas y trasplantadas manejando una diferencia entre un 13 y un 15%, pero para el 2019 esa brecha se nos aumentó en un 21%. El análisis que se estuvo y que se está haciendo actualmente por parte del Instituto Nacional es que se está verificando que así las córneas estén captadas y se aprueben por los bancos de tejidos, algunos tejidos se han descartado porque se han perdido las cadenas de frío en los transportes o porque no han podido ser utilizados, muy posiblemente porque también estamos en una curva en la que se dañan algunos tejidos cuando se hacen cortes para cirugías lamelares, y algunas porque no han sido reportadas como trasplantadas por las instituciones que trasplantan, que es una información que en la actualidad ya se está incluyendo dentro del informe. En Colombia todos los tejidos que se trasplantan son de córneas obtenidas en Colombia. Los tejidos no está permitido importarlos. Tenemos una lista de espera con corte a junio de 1.113 pacientes, aclarando que las instituciones que hacen trasplantes, cuando entraron a la pandemia, tienen la posibilidad de inactivar esos pacientes de la lista de espera. Entonces es por eso que en el momento encontramos una lista de espera de 1.113 pacientes, pero muy probablemente es un número mayor. ¿Cómo está el COVID en Colombia? Este es un reporte al 15 de junio. Nosotros tenemos en algunas ciudades unos focos con mayor número de casos. Digamos que hay unos sectores que están más comprometidos. Tenemos el primer caso confirmado el 6 de marzo y a la fecha 53.063 casos. Se estima que aún no llegamos al pico máximo. Los epidemiólogos hablan de finales de julio, principios de agosto, y en la actualidad tenemos una tasa de letalidad del 3.3%. Para complementar la gráfica que mostró Ana María, este es el número de casos por millón de habitantes. Entonces, Colombia, digamos que ha tenido, comparativamente con los otros países de América, un buen manejo. Hemos tenido una cuarentena muy restringida desde principios de marzo. Esperamos que con esas medidas que tomó el gobierno, pues sí podamos aplanar la curva, y pues en esta comparación vemos que las medidas que hasta la fecha ha tomado el gobierno han dado como un resultado que es como el esperado. Los trasplantes de córnea desde el mes de enero hasta el mes de mayo, si los comparamos con el año pasado, tuvieron una caída. Ustedes ven que empezamos nuestra cuarentena como a finales de marzo y ya empezamos con un 10% de disminución de las córneas que se trasplantaron,
para abril casi que un 99% de disminución de la actividad, y en mayo pues se realizaron 8 trasplantes únicamente. Entonces realmente es triste esta gráfica, ver pues cómo está nuestra situación en cuanto a los trasplantes. Con respecto a los donantes, también hubo una disminución. Los datos del Instituto Nacional de Salud es que se disminuyeron de enero a mayo en un 46% los donantes reales. Vemos que en el mes de mayo la disminución fue del 83%, entonces de manera general los trasplantes en el país han disminuido. El Instituto Nacional de Salud, que es nuestro ente máximo y coordinador de la red de donación y trasplantes, se encuentra trabajando en este documento, que si bien no es la última versión del documento, muy pronto se piensa aprobar, y si va a tener modificaciones son muy pocas, por lo que me autorizaron pues compartírselos para que conozcan cuáles son los lineamientos que desde el Instituto Nacional de Salud definen para los diferentes actores de la red. Ellos definen como un objetivo de estandarizar los lineamientos nacionales mínimos para la gestión de los procesos de la red de donación y trasplantes mientras la pandemia de SARS-CoV-2, bajo el principio de precaución. Y hay un punto adicional a lo que hablaba ahora Ana María con respecto a las normas americanas, y es la evaluación del riesgo y la seguridad de donantes, de los componentes anatómicos, pensando también en los receptores, las familias y el talento humano que está realizando la actividad de trasplantes. Es un documento muy completo que, si gustan, también más adelante pues podremos compartírselos para que pueda ser también como una guía en algunas partes donde apenas vayan a iniciar con este tipo de documentación. Se definen criterios para donantes en muerte encefálica, pero también protocolos para donantes en parada cardiorrespiratoria, para donantes en medicina legal, para donantes vivos, para los que hacen trasplantes tanto de órganos como de tejidos, y para los bancos de tejidos. En este momento, este es, digamos, lo más importante del documento, y es cómo se piensa hacer la selección de los donantes. Entonces, es muy similar a lo que presentó Ana María de la Asociación Americana. Está adaptado de la Comisión de Infecciones de Trasplante de Órganos Sólidos de la Asociación Americana de Bancos de Ojos. En el documento han participado diferentes actores: los bancos de tejidos, las entidades trasplantadoras, los coordinadores operativos de trasplantes, las aseguradoras. Entonces, ha sido interesante la forma como lo han construido. Básicamente, definen que se debe evaluar los criterios epidemiológicos y los criterios clínicos de los donantes, para después realizar una valoración y una selección del posible donante, categorizando el riesgo de ese donante fallecido. Entonces, de manera detallada, sería los mismos criterios de los que nos habló Ana María. En este caso, ellos incluyeron que debemos determinar el lugar en donde vive el donante, la ciudad en donde vive el donante, para establecer si esa zona está definida como una alerta para COVID. El contacto estrecho, adicionalmente a lo que Ana María nos dijo, es por 15 minutos, ese es el tiempo que se determina como un contacto estrecho, que es menos de 2 metros por más de 15 minutos. También se definió de revisar si ese donante se encontraba en una UCI donde hubiera un potencial donante, otro paciente que fuera caso sospechoso para COVID, en caso de que las UCIs no se encuentren coortizadas. Y también definir otras conductas de riesgo en caso de que tuviera sanciones por no cumplir con la cuarentena, ver cuál era el oficio del donante y participar en eventos en donde participaran más de 10 personas. Después de esos criterios, entonces evaluaron los criterios clínicos. Nosotros, la propuesta que hay es que se definan unos criterios clínicos principales y unos secundarios. Se le dio muchísimo más peso a la fiebre, a la tos seca y a esa imagen diagnóstica que tiene el patrón de vidrio esmerilado, y a la neumonía. Entonces, ya teniendo esos criterios epidemiológicos y clínicos, se define esta valoración del riesgo. Entonces,
Si se encuentra uno o más factores epidemiológicos o uno o más factores clínicos, ese donante está contraindicado para tejidos. Este mismo cuadro se encuentra para donantes en muerte encefálica. Este es el cuadro para donantes de tejidos. Si se encuentra uno o más de los criterios epidemiológicos, pero ningún criterio clínico o desconocido, o uno o más de los clínicos secundarios, pero sin otro diagnóstico confirmado o desconocido, se recomienda que la conducta sea realizar una valoración individualizada, que se estudie cada caso, se debe realizar prueba de COVID y si el resultado es positivo se debe contraindicar el donante. La liberación de los tejidos en riesgo intermedio se debe realizar solamente con resultados negativos de la prueba. Y si no se puede evaluar antecedentes, ese donante debe contraindicarse. Seguimos con el riesgo bajo y este cuadro quiero decirles que está definido para todos los tejidos en Colombia, es decir, osteomuscular, cardiovascular, para piel y para tejido ocular. Los bancos de ojos, la idea que tenemos es trabajar con riesgo bajo, es decir, ningún criterio clínico ni epidemiológico, y se dejó abierto para que el banco determine la realización o no de prueba de COVID, por lo que les digo, porque somos diferentes tipos de tejidos y esta tabla está establecida para todos los tejidos. Muchas gracias, eso era lo que tenía para compartirles. Muchas gracias, Lina. Muy buena, me gusta mucho su tabla. Es muy práctica, ¿no? Tal vez sea más ligada, más próxima à situação que nós temos em América Latina do que quando falamos sobre Estados Unidos especificamente. ¿No? ¿Ah? Por favor. Eu não consigo. Bueno, por favor, ¿pueden desligar o sonido, por favor? Bueno, ahora yo quiero invitar a Lucero Aguilar para hablar sobre la situación en México. Por favor, Lucero. Buenas noches a todos. Continuando con el mismo tenor, ahora voy a hablar acerca de cómo se encuentra la situación de COVID y la donación, los trasplantes y los bancos de ojos en México. Ustedes pueden ver a continuación la curva epidémica de los casos de coronavirus en México. Esta es del 13 de junio, estamos alrededor de 143,000 casos, de los cuales las defunciones ascienden casi a 17,000, eso es un total de 11%. Nuestro primer caso fue reportado el 28 de febrero del 2020 y con respecto a los pacientes que han recibido trasplante de córnea, no ha recibido el Centro Nacional de Trasplantes hasta la fecha ningún reporte de estos pacientes que hayan presentado coronavirus. Dándonos un poco idea de cómo está la curva de los pacientes en espera en nuestro país y los trasplantes, actualmente tenemos 5,659 receptores esperando un trasplante de córnea. Esta gráfica que les muestro en la diapositiva habla acerca de los trasplantes de córnea realizados de manera histórica. Si ustedes ven las cifras del 2019, ascienden a 3,766 casos. El 25% aproximadamente de nuestros tejidos son importados, todos son de origen estadounidense. Y con respecto a los bancos de ojos en México, nosotros tenemos 44 bancos de ojos autorizados a nivel nacional. De estos, actualmente solamente 10 tienen. Y con respecto a los programas de procuración, tenemos 275. Cabe destacar que en México no es necesario que el personal de los bancos de ojos realice la procuración porque tenemos licencias separadas para procuración, para banco de ojos y para trasplante. Entonces tú puedes tramitar un permiso para solamente hacer procuración en un hospital de alta especialidad, por ejemplo. Los programas autorizados para realizar trasplantes en todo el país oscilan alrededor de 295. En nuestro país todo está regulado a través de la Ley General de Salud
y hay dos instancias máximas reguladoras. Una es el Centro Nacional de Trasplantes y el otro es COFEPRIS. Con respecto a todas las recomendaciones científicas, a las valoraciones de la trazabilidad de donadores, receptores, procuración, son emitidas siempre a través del Centro Nacional de Trasplantes, y la realidad es que este centro ha trabajado mucho desde que empezó la pandemia. El 17 de marzo de este año, el Centro Nacional de Trasplantes emitió la recomendación de la suspensión temporal de todos los programas de donación y trasplante, tanto de órganos como tejidos a nivel nacional, dejando solamente la opción de realizar trasplantes en caso de urgencia. Para esto uno tiene que notificar directamente al Centro Nacional de Trasplantes y se activa una asignación prioritaria. En México nosotros entramos a la fase 3 el 24 de abril de este año. Y quiero mostrarles esta gráfica que ilustra totalmente cómo vamos de enero a abril. De su lado izquierdo de la pantalla ven los tejidos de origen nacional que fueron trasplantados y de su lado derecho ven los tejidos de origen extranjero. Como ven, nosotros trasplantamos de manera mensual alrededor de 250 tejidos que se mantenía en enero. Hubo en febrero por ahí de 220 y en marzo, que empezó la pandemia, bajó hasta 180 y ustedes ven la caída en abril, cuando se declaró la fase 3, en la que únicamente se realizaron 8 trasplantes a nivel nacional de origen mexicano. Y las extranjeras fue exactamente lo mismo. Nosotros tenemos mensualmente alrededor de 70 trasplantes que iban hacia arriba, y pueden ver cómo en abril únicamente se realizaron 6 trasplantes. Derivado de esto, el Centro Nacional de Trasplantes ha creado un grupo de expertos para realizar este proyecto de reactivación de los programas de donación y trasplante. Nosotros tenemos reuniones desde hace un mes para tratar de establecer cuáles van a ser los lineamientos de reapertura de qué programa y dependiendo de cada fase que les voy a mostrar a continuación. Este plan de reactivación obviamente busca que no solamente se reactiven los programas de donación y trasplante, sino que los pacientes y también los profesionales de la salud tengan los máximos beneficios y seguridad de los que participan en estos procesos. A nivel nacional, nosotros tenemos una semaforización que se parece a lo que nos dijo Lina en Colombia, y se plantea utilizarlo también para la reapertura de los programas. Este semáforo que les pongo aquí se utiliza a nivel nacional y tiene 4 colores: rojo, naranja, amarillo y verde. El rojo es el máximo de alerta sanitaria, en el que pues obviamente todos deberíamos estar en casa en cuarentena, únicamente en operación las actividades esenciales, y el que sigue, una vez que la curva se estabiliza o está en la meseta, pasaríamos a alto, en el que se reactivan la operación de actividades esenciales y algunas no esenciales, pero continuamos con el cuidado de los trabajadores vulnerables. El amarillo constituye el intermedio, que son obviamente actividades que ya se pueden realizar en espacios públicos y en el que se reanuda la actividad económica, y al final está el verde, en el que se reanudan las actividades escolares, las de esparcimiento y toda la actividad económica. Hasta el 15 de junio, este es el mapa de México. Ustedes pueden ver cómo la tendencia, ni siquiera hemos llegado al pico máximo de la curva, y sobre todo en el centro y el norte del país estamos en una tendencia alta. El resto de los países continúan en naranja. Uy, discúlpenme. En donde yo vivo, que es la Ciudad de México, pues obviamente estamos en rojo. Y únicamente algunos países han pasado a naranja, es decir, que se mantienen altos, pero se han mantenido estables. Y esa misma semaforización se utilizará para la reactivación de los procesos de procuración y donación, por lo que se definieron 4 colores también: alerta máxima, alta, intermedia y cotidiana. Con alerta máxima nos referimos a que las condiciones son inciertas con respecto al coronavirus y a la curva epidemiológica, y esto es lo que limita la donación y los trasplantes.
altas son aquellas condiciones que permitirían que algunos pacientes se puedan hospitalizar y que se puedan admitir en algunas terapias intensivas de aquellos hospitales que tuvieran la capacidad para tratar trasplantes, sobre todo de órganos. Con intermedia nos referimos a que ya hay una disminución de las tasas de hospitalización por coronavirus. Obviamente las unidades de cuidados intensivos tienen la capacidad para albergar y tratar a los pacientes trasplantados. Y pues por último el verde, que es regresar a las actividades cerca de lo normal. Y también se estableció, de acuerdo a cada color del semáforo, cómo se va a permitir hacer los trasplantes a nivel nacional. Aquellos estados u hospitales que se presenten con alerta máxima, únicamente se permitirán atender urgencias nacionales y asignaciones prioritarias. Aquellos que tienen alta tendencia, pues también urgencias nacionales, pero se permite atender trasplantes pediátricos de donadores fallecidos. Y aquí es cuando ya se podría reanudar la actividad de los programas de trasplante de córnea, pero tomando en cuenta solamente aquellos pacientes que tengan factores de riesgo muy bajos para contraer coronavirus durante el trasplante. ¿A qué nos referimos con esto? Pacientes que tengan menos de 60 años o aquellos que sea urgente trasplantar, por ejemplo, cegueras bilaterales, ojos únicos, y aquellos que tengan la posibilidad tal vez de hacerse una cirugía con sedación, como anestesia, y la posibilidad de que el manejo sea ambulatorio. En intermedio nos referimos a los mismos, más trasplantes de pediátricos de donadores fallecidos y vivos. Aquí ya se podrían hacer trasplantes corneales también de pacientes sin factores de riesgo que puedan ser hospitalizados en áreas libres de COVID. Y en verde pasaríamos en aquellos que están libres de restricciones. Obviamente todas estas son recomendaciones generales para los programas a nivel nacional, pero estas recomendaciones establecen muy claro que la evaluación de cada paciente, de cada programa y la decisión de reactivar los programas tiene que recaer sobre un comité especializado, que en México se llaman comités de donación y de trasplante. Obviamente este semáforo va cambiando cada semana, incluso a nivel nacional se anuncian en las noticias y en los medios electrónicos cómo van los colores de cada uno de los estados, así que no se trata de un plan que sea rígido, sino que va a estar cambiante conforme se vaya moviendo la curva epidemiológica. Hay otras recomendaciones, por ejemplo, con respecto a la donación, que únicamente se permitirá en hospitales que tengan circuitos completamente libres de COVID, aquellos hospitales que tengan la capacidad de brindar la protección adecuada tanto al coordinador de donación como al equipo procurador, que debería ser el equipo de protección personal normal. Y también se recomienda que aquellos que vayan a realizar actividades de procuración tengan anticuerpos obtenidos por el método de ELISA, que es el más confiable. Se permitirá obtener donación de donadores que hayan tenido COVID, pero que tengan un tiempo de recuperación de 21 días posterior a la resolución del mismo, es decir, del último síntoma. Y como ya lo hemos repetido varias veces, obviamente se descartan aquellos casos que sean confirmados por COVID o que tengan una prueba por PCR positiva, aquellos que tengan enfermedad respiratoria aguda de etiología desconocida, en hospitales en los que no se disponga de prueba de PCR o en casos sospechosos por clínica, aunque tengan una PCR negativa. Con respecto a la evaluación del donador, pues hay que detectar primero al potencial donante, evaluar si cumple con los criterios para la donación, en los que se tendrá que hacer todo este interrogatorio y verificar en la historia clínica que se cumplan los criterios para la donación. En México siempre se tiene que notificar al Centro Nacional de Trasplantes cuando hay un potencial donador y una vez identificado y notificado se realizaría la prueba de PCR para COVID. Si la prueba es negativa, se continúa con el proceso de donación y si la prueba fuera positiva, pues obviamente no hay donación. Y lo mismo pasa en caso de que durante la exploración o el interrogatorio el donante no cumpla con los criterios para descartar COVID, se descartaría la donación, de la misma manera en que si la prueba es positiva, se descarta la donación. ¿Y qué pasa con respecto a los receptores? Se establece en esta propuesta, en estos lineamientos, que cada caso se tiene que revisar uno por uno de manera individual y tiene que ser aprobado por los comités de bioética y de trasplante.
Se solicita también que se haga un PCR para el receptor, que sea obtenida la muestra de un exudado nasofaríngeo y que adicionalmente se agregue un consentimiento informado, además del trasplante, en el que se establezca el potencial riesgo de contagio por COVID. Y para el seguimiento, en la medida de lo posible, tratar de que los pacientes no vayan al hospital para evitar que salgan o que sean contagiados en un ambiente hospitalario, hacer seguimientos vía remota. Se estableció este algoritmo también, que es mucho más aplicable a los receptores de órganos, pero se los voy a enseñar a muy grosso modo. El paciente que se encuentre hospitalizado para recibir un trasplante deberá tener un exudado nasofaríngeo y en caso de trasplante o que estén esperando un trasplante de órganos se deberá realizar una tomografía de tórax. Una vez que el exudado y la tomografía sean negativos, se puede proceder al trasplante, pero ya sea que el exudado o la TAC tenga datos de neumonía, hay que esperar y repetir, obviamente, tanto el exudado como la tomografía y posponer el trasplante. A estos pacientes que están en casa se les tiene que hacer un interrogatorio buscando síntomas de COVID. Si tiene alguno, pues hay que reevaluarlo y esperar. Si no tiene ningún síntoma, cuando lleguen al hospital se les deberá proporcionar únicamente para la protección un cubrebocas y una vez que la prueba salga negativa y el exudado, entonces se procedería al trasplante. Con todo esto vamos a resumir que en México se planea hacer un semáforo a nivel de cada uno de los estados y a su vez cada institución, ya sea pública o privada, tiene que dar aviso al Centro Nacional de Trasplantes de cuáles son las condiciones del establecimiento y cuál es el color en este semáforo. Una vez que el Centro Nacional de Trasplantes o la instancia gubernamental a la que corresponda revise y verifique que los establecimientos son aptos para realizar los trasplantes, entonces se podrán reanudar las actividades. Mientras tanto, como en otros países, continuamos únicamente con reportes de urgencias y la activación nacional de estas urgencias. Así que en conclusión, en nuestro país todavía no se reactiva el programa de trasplantes. Esto de lo que les hablé es el proyecto para la reactivación que posiblemente podrá estar listo entre 2 a 3 semanas. Únicamente estamos atendiendo urgencias y se hacen asignaciones prioritarias. Así que este plan sigue en desarrollo. Y bueno, nada más quiero tocar muy someramente que la importación de tejido de Estados Unidos a México se encuentra vigente. Eso quiere decir que todos los programas que tengan dentro de la legislación el permiso para importar pueden hacerlo cumpliendo las condiciones de las que acabamos de hablar, principalmente que el donante tenga una prueba de PCR y el receptor también. Y listo. Aquí les dejo mis datos para cualquier duda adicional. Ótimo, Lucero, muchas gracias. Ahora yo quiero invitar Karen Caro para hablar sobre la situación de Perú. Karen, por favor. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de resumirles ahora lo que es la situación en el Perú, una situación un poco difícil para todos, tanto en la parte de lo que es trasplantes de córnea y también en lo que es de la enfermedad del COVID, ¿no? Entonces, en cuanto a las leyes que hemos estado conversando para seguir el esquema, en el Perú han habido diversas leyes a través de los diferentes presidentes que hemos tenido, en los cuales han tratado de favorecer todo lo que es la donación de trasplantes y órganos de tejido. Y entonces tenemos las dos principales leyes, que son la Ley General de Salud, la 26842, y la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, la 28189, donde se creó también lo que antes se llamaba la ONDT, que era la institución a la cual nosotros regimos todo lo que son los trasplantes de órganos y tejidos, ¿no? Que será el Organismo Nacional de Donación y Trasplante. Entonces, en base a todas estas leyes que han ido surgiendo, después se ha dado también diversas guías y normas, hemos visto que se van dividiendo en 3 aspectos, ¿no? La que es del derecho a recibir órganos y tejidos, que son las 2 que les he mencionado. Después también existen otras sobre la voluntad de la donación de órganos y tejidos.
y donde hay una que menciona también acerca de la aceptación que tienen lo que son los posibles donantes a través de su aceptación mediante el documento nacional de identidad que se emite en la RENIEC, donde aceptan o no ser donadores de órganos y tejidos. Y lo que se da de la disposición de los tejidos, ¿no? Que en general habla de que, por ejemplo, cuando ha habido una muerte accidental y se debe practicar una necropsia de ley, previo al levantamiento del cadáver, se puede dar la ablación de órganos y tejidos siempre y cuando no haya un obstáculo en el caso de alguna investigación de ley que tenga pertinencia, ¿no? Después también se dieron diversas guías y normas, como les decía. Una de las principales es la guía técnica para lo que es la selección de córneas, en las cuales se mencionan las contraindicaciones absolutas y relativas para los donantes de córneas. Y también en el 2015 y luego en el 2019 cambió también, se dieron varias resoluciones ministeriales en las cuales habla de los establecimientos de salud donadores y trasplantadores. No pueden haber organismos donadores, organismos trasplantadores o también organismos que pueden dar de ambas cosas, ¿no? Ser donadores y ser transportadores. Entonces, este es un cuadro en el cual se habla de cuáles son los establecimientos de salud acreditados para trasplantar córneas en el Perú. Y los he puesto en diferentes colores porque más o menos diferenciamos diversas instituciones. Lo que es rojo es el del Ministerio de Salud, lo que es en celeste del Seguro Social, y lo que es en morado lo que vendría a ser lo que son las clínicas privadas. Entonces, dentro de ellos vemos que hay 6 del MINSA, 5 de salud y 6 de lo que son las clínicas privadas. Todos los tejidos de las clínicas privadas de córneas, de las clínicas privadas son obtenidas del extranjero, y las del MINSA y de salud son tejidos que son a nivel nacional, ¿no? Que son obtenidos en el Perú. Y dentro de ellos tenemos establecimientos que cuentan con bancos de tejidos y órganos, pero no específicamente de córneas separados, ¿no? Generalmente se están instituyendo recién, justo hace un par de años recién se han estado acreditando mucho más establecimientos y se está dando el impulso de poder generar esto, lo que es en banco de ojos a nivel nacional, ¿no? Pero todavía no tenemos una norma específica sobre lo que es bancos de ojos en el Perú. Entonces, esta institución que es la DIDOT, que es la Coordinación Nacional de Procura y Trasplante a nivel nacional, es la que rige estas instituciones, y según esto estos establecimientos notifican todas las listas de espera que hay para córneas, y se notifican también los trasplantes que se realizan, ¿no? Y tenemos, como les digo, todos esos hospitales trasplantadores que les he mencionado. Si se dan cuenta, la mayoría de ellos son en Lima. Voy a retroceder para que lo vean, y solamente hay algunos que no son en la capital. Bueno, también están en la provincia constitucional del Callao, tenemos 2, y en el norte tenemos Trujillo, Piura, y en el sur Arequipa, un establecimiento nada más. Entonces, sí hemos estado trabajando hace un par de años. Ya hemos tenido un acercamiento con lo que es todos estos organismos que trasplantamos con el Ministerio de Salud y con la DIDOT, y hemos estado trabajando sobre unas normas técnicas de salud que regulan justamente los trasplantes de córneas, y otra norma técnica que regula los procesos de obtención, procesamiento, almacenamiento, distribución y trasplantes de tejidos. Y dentro de ellos esperemos que pronto salga también la normativa sobre los bancos de ojos, ¿no? Que es lo que se ha estado trabajando. Y como les mencionaba, en la actualidad somos un país que no contamos con una legislación específica para lo que es banco de ojos. Entonces, en cuanto a lo que les comentaba, sí hay equipos de captación de lo que es la procura, que lo hacemos para pacientes tanto multiorgánicos como pacientes a corazón parado. Y estos equipos de captación están divididos por estos sectores de estas instituciones, ¿no? Tenemos equipos de captación del Seguro Social, de MINSA, y ellos tienen a su vez un área de hospitales en donde pueden obtener varios donantes, ¿no? Y entonces, según se da, luego lo van distribuyendo a los hospitales que requieren estos tejidos, y también se va viendo si estos hospitales, como les mencionaba, se manejan como banco de ojos, entonces lo van a analizar y lo van a trasplantar,
Pero muchas veces no sucede así, porque en muchos casos en el Perú tenemos tanta lista de espera de córneas y tenemos tan pocas córneas que muchas veces las córneas ingresan y ahí mismo prácticamente son trasplantadas, ¿no? Es un problema que tenemos nosotros, ¿no? Entonces esa es la otra etapa que tenemos, ya también cuando se implementó la ley en que nos permitía acudir a la morgue, entonces tenemos un rol en que podemos asistir y obtener las córneas de la morgue también, ¿no? Entonces, si vemos acá un cuadro de lo que son trasplantes de córneas en el Perú desde 2010 hasta el 2019, vamos a ver que más o menos, tanto en Salud como en MINSA van más o menos a la par, y las clínicas privadas aparecieron recién a partir de 2011 y han ido creciendo progresivamente, hasta muchas veces está superándonos los últimos años. Todas esas córneas son exportadas, como les decía, y las del Ministerio de Salud y las de Salud en conjunto son córneas que son obtenidas acá mismo en el Perú. Entonces, si analizamos más o menos eso, cómo va siendo, aproximadamente en el 2019, 41.83% de córneas son obtenidas de la morgue y de los bancos extranjeros, 38.25%, ¿no? Entonces, en general, podría decirse que un 61.7% en ese año fueron córneas obtenidas a nivel nacional, ¿no? Estos datos son de la Dirección de Donación y Trasplante. Y si vamos viendo esto también, como les decía, por instituciones, vamos a ver que va a variar. Y esto es importante tratar de analizarlo, y lo estaba yo también tratando de analizar, porque en eso va a servir más o menos cómo vamos a poder ir reactivándonos, ¿no? Entonces, vemos que en salud más o menos es a la par lo que son tejidos importados, tejidos de pacientes multiorgánicos, o sea, y pacientes de morgue. En el MINSA sí la mayoría son tejidos obtenidos de morgue. Son muy pocos los que son obtenidos a donante multiorgánico, y en las clínicas privadas es todo importado, ¿no? Entonces, esa es la situación que más o menos tenemos. En cuanto a las listas de espera, vamos a ver que en la actualidad existen como 6.131 pacientes en lista de espera de córneas, y vamos a ver que es importante la lista que tenemos muchas veces en nuestro país. Como les decía, a veces no hay córneas, y las córneas, el paciente espera muchas veces mucho tiempo, 1 año, 2 años a veces. Entonces, es un problema que tenemos, ¿no? Incluso se dice que puede ser mucho más pacientes que están esperando en lista de espera. Solo en mi hospital aproximadamente son entre 60 a 70 pacientes por año nuevos que ingresan a lista de espera, pero se van acumulando los de años anteriores. En cuanto a la situación del COVID en el Perú... Karen, por favor, pode chegar mais cerca do microfone, por favor, porque o sonido está muito baixo. Ya. Habla mais cerca do computador. Ya. ¿Ahora me escucha mejor? Mejor. Ya. En cuanto al COVID en el Perú, bueno, todavía nosotros estamos hasta el día de ayer en el día 93 del estado de emergencia, y la curva ha seguido aumentando. Dicen que estábamos por ahí en la meseta, pero sin embargo, si ustedes observan, seguimos aumentando de casos. Ya vamos con 7.056 fallecidos el día de ayer, y la tasa de letalidad es de 2.91%, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría, si ustedes ven este cuadro, se concentra en lo que es la ciudad de Lima, donde está casi toda la cantidad de pacientes infectados. También hay ciertas zonas en las que hay más infectados, hay algunas zonas que también están infectadas, como es el Callao, el norte del país, y la zona de la selva, ¿no? De la Amazonía. Entonces, y sin embargo, ya hay otras zonas de que prácticamente ya no hay casos, pero casi todo se concentra en... Entonces, ¿qué se hizo cuando empezó el primer paciente? Los primeros casos fueron en marzo. El día 14 de marzo se empezó el estado de emergencia a nivel nacional. El día 13, un día antes, cuando ya se estaba viendo todo esto, nosotros nos reunimos en Salud y se fue tratando de realizar una reunión de emergencia sobre los lineamientos de los trasplantes de córnea y la procura en general, ¿no? Y se acordó que quedaba suspendida la procura de órganos y tejidos, y es así que prácticamente no ha habido
no ha habido pues, procura a menos que hubiera alguna emergencia, se quedó en que solamente se activarían los operativos de trasplante en los casos de urgencia cero, que serían en casos de perforación corneal, una córnea refractaria a tratamiento convencional o córnea con riesgo inminente de perforación. Felizmente en el hospital contamos con córneas congeladas que se mantienen en el banco de órganos y tejidos y que esperemos que todavía se mantengan hasta lo que vaya durando el estado de emergencia. Si llegara a faltar, ya veríamos de irlo activando, ¿no? Si no sucede en todas las demás instituciones, porque según conversaba con varios colegas en varios lugares, no tienen córneas preservadas, y si tuvieran una emergencia realmente tendrían que buscar un donante para tratar de solucionar el problema, ¿no? Entonces, para todo esto se fue haciendo hicimos lineamientos para la atención de pacientes trasplantados que ya teníamos y pacientes en lista de espera. Implementamos protocolos hospitalarios en los cuales podíamos reevaluar a los pacientes que ya habíamos trasplantado, pacientes en lista de espera para verlos generalmente de forma remota, presencial si fuera necesario, y tratar de hacerles llegar sus medicamentos a sus casas, ¿no? Sobre todo educar a los pacientes para que reconocieran los signos de alarma si es que tenían, como para que pudiéramos verlos en forma presencial. Porque como hay movilización a nivel nacional, muchas veces los pacientes de provincia tampoco podrían acceder a nosotros, y en nuestro caso, en nuestro hospital, que es Hospital COVID, era muy difícil de que los pacientes pudieran acudir normalmente por el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, como les decía, se presentó un plan de retorno de trasplantes, de retorno a lo que era la labor de trasplantes de córnea, según asignación prioritaria, y se está tratando de ver cómo sería este esquema, ¿no? Sin embargo, se tiene que esperar todavía que la curva vaya bajando, porque en estos momentos todavía no se podría hacer, ¿no? Entonces, de urgencia cero, con las córneas congeladas que tenemos, luego pasaríamos a córneas obtenidas de donantes multiorgánicos. Se está haciendo pruebas COVID a todos los receptores en todos los tipos de cirugías oftalmológicas que se realizan, y se piensa hacer también cuando se empiecen los trasplantes. Y en cuanto a las pruebas COVID a los donantes, realmente todavía no está bien definido y está por conversarse, porque como mencionaban los anteriores expositores también, tenemos un 2 a 22% de falsos negativos, y estas pruebas muchas veces no están estandarizadas para los donantes cada vez, ¿no? Hemos suspendido las ablaciones a la morgue a nivel nacional, y sí se está realizando lo que son seguimientos de los receptores de los trasplantados. Felizmente no se ha tenido al menos ningún trasplantado que haya sido infectado de COVID. Después, también cuando vayamos retornando, lo que se ha planteado es que las cirugías de trasplante van a cambiar un poco los criterios que teníamos anteriormente para dar prioridad a los pacientes. En este caso se van a tratar de incluir a los pacientes que tengan menor riesgo de poder infectarse también cuando vayan a operarse, ¿no? En estos casos, escoger pacientes que vayan con anestesia local, pacientes no tan mayores, menores de 60 años, y siempre continuar con los criterios de prioridad como ojos únicos o compromiso bilateral, baja visión bilateral, si ha habido falla primaria del injerto o receptores más jóvenes, ¿no? Entonces, estuvo viendo también cuáles se iban a dar los casos en los que íbamos a descartar donación, y si tenemos claro de que quedaría descartado, se empezaría, como les decía, con donantes multiorgánicos, pero estos donantes tendrían que no tener prueba positiva para COVID, al menos no sintomatología para COVID, al menos los 30 últimos días anteriores, no haber tenido contacto con personas que tengan diagnóstico o sospecha de COVID, ni síndrome de respiratorio agudo o neumonía, o que se visualice en la tapa pulmonar alguna imagen compatible con COVID en los últimos 30 días. Para esto se va a requerir que el equipo de Procura haga una revisión exhaustiva de la historia clínica del donante para poder determinar si realmente se debe descartar o no esta donación, ¿no? Entonces, en todo esto, la problemática que tenemos es diversa, ¿no? Porque cada sector tiene una diferente problemática según lo que les había estado explicando. Entonces, tenemos hospitales que son COVID y hospitales que no son COVID. Entonces, también se está tratando de ver de que luego tanto los trasplantes como las obtenciones de los donantes sean en lugares, son zonas no COVID, ¿no? Para evitar los contagios, ¿no? En el caso de las emergencias, muchos han estado haciéndolo con anillos corneoesclerales que tenían o membranas amnióticas, porque la mayoría de establecimientos, como les decía, según estuve indagando, no cuentan con
córneas preservadas al momento. Nosotros por el momento sí tenemos, pero hay algunos que no lo cuentan por el momento. Entonces, tenemos la problemática también de que muchos de nuestros médicos y personal está destinado a actividades COVID, sobre todo en los hospitales que están ahora establecidos para COVID, personal que tiene decía, muchos establecimientos no cuentan con córneas congeladas en este momento y la procura prácticamente está detenida a nivel nacional, ¿no? Así como los trasplantes, solamente ha habido, al menos en marzo, tuvimos nosotros 2 trasplantes y de ahí no hemos tenido trasplantes. En cuanto a las clínicas privadas, también tienen una limitación al ingreso de córneas del extranjero, porque ahorita las fronteras están cerradas, entonces tampoco pueden importar córneas para poder trasplantar en este momento. Entonces van a esperar que se reaperture y según eso también ir viendo qué lineamientos se van a seguir, ¿no? Finalmente hemos acordado que se va a haber una reunión con la DIDOT para poder establecer cómo va a ir yendo esta política para seguir la reactivación, ¿no? Que iniciaría la reactivación de los trasplantes de córnea en nuestro país y poderlo hacer de la mejor manera, tratando de ver la realidad de cada sector, de cada institución, que pueda permitir de que se dé la parte de cada uno que tenga, que pueda realizarlo de la mejor manera para evitar los riesgos tanto para el personal como para el paciente, ¿no? Entonces, según esto vamos a tener diversos retos frente a esta pandemia y los trasplantes de córnea. Como les decía, estamos a la espera de cómo se comporta nuestra curva epidemiológica en nuestro país, porque todavía, si bien es cierto, dicen, como les decía, que llegamos a la meseta, realmente aún no vemos que llegamos al pico, a la meseta, ¿no? Y esto afecta indiscutiblemente todas las cirugías y mucho más los trasplantes y sobre todo lo que es córneas en general, que son muchas veces cirugías selectivas, ¿no? Seguimos con las cirugías de emergencia. Y en diversas provincias también tendría que irse reactivando de diversa manera, pero como les decía, la mayoría de sectores que obtienen córneas es en Lima, ¿no? En provincia es muy poco. Entonces, y los que lo hacen para su institución, ¿no? Para su hospital. Entonces, esa es una de las dificultades que tenemos, ¿no? Como les decía, lo otro es que estos establecimientos tendríamos que contar con establecimientos no COVID, tanto para la obtención de córneas, de ablación de tejidos, almacenamiento y trasplante de córneas. Por ejemplo, en nuestro hospital ahorita lo que es el Banco de Órganos y Tejidos se está encargando de todo lo que es pruebas COVID. Y entonces se está dejando un poco de lado también su actividad normal que tenía como banco, ¿no? Entonces hay actividades que crean más, el personal se está encargando de otras cosas y es una problemática que también tenemos, ¿no? Lo otro sería definir bien en las reuniones que tengamos sobre las controversias en la realización de las pruebas de COVID para los donantes y determinar si siempre va a ser necesario o en qué caso sería, ¿no? En cuanto a los riesgos de contagio de personal también, por ejemplo, las idas a la morgue, no hay mucho riesgo, a veces no hay la suficiente protección a veces para poder realizar las ablaciones, o las escasez de tejidos para las urgencias y ver cuáles pacientes van a ser prioritarios y cuáles no. Entonces, tratar de ver cuáles van a ser nuestras nuevas estrategias para tratar de reactivar lo que es la de donación y trasplantes a nivel nacional y así poder al menos mantener y luego tratar de sobrellevar esta pandemia, porque nuestras listas de espera van a crecer más de lo que aún ya las teníamos y tenemos que tratar de solucionar de alguna manera los problemas prioritarios de los pacientes en espera de trasplante. Este es un recuerdo de ya casi 10 años que nos juntamos y nos conocimos por primera vez con la PAO. Y bueno, feliz y contenta de poder participar con ustedes en todo momento. Muchas gracias. Gracias, Karen. Agora eu quero... Esta é a melhor parte. Eu quero invitar Lina para ser como que um resumo de tudo que foi falado aqui na situação de todos os países e também já invito todos a enviar perguntas si tienen algo para comentar. Lina. Sí, gracias, doctora. Pues aquí traté como de consolidar un poco, no es una conclusión, sino más bien como el consolidado de cada uno de los puntos que abordamos durante la presentación por los diferentes países
Entonces, voy a empezar. Si tenemos legislación específica para bancos de tejidos o bancos de ojos, encontramos que los 4 países, Argentina, Brasil, Colombia y México, sí tenemos una legislación específica. De pronto, quien no cuenta con una norma específica para bancos de ojos es Perú. Es muy variable el número de bancos de ojos en los diferentes países, pero vemos que quien más cuenta con bancos es Brasil, con 50 bancos en su país, seguido por Colombia, México con 8, Argentina con 7 y Perú con 4. Con respecto a si hay equipos de captación externos al banco de ojos, en todos los países sí se hace captación por estos equipos externos, excepto en Colombia, en donde el técnico tiene que pertenecer al banco y siempre la captación tiene que ser hecha por los bancos de ojos. En donde sí se cuenta con estos equipos de captación externo, que es en Argentina, Brasil, México y Perú, con excepción de Perú, todos los tejidos tienen que pasar por los bancos de ojos. Ya la doctora Karin nos explicaba que no todos los casos de estos tejidos captados van a los bancos de ojos para ser evaluados y aprobados. Los trasplantes o los tejidos captados por año es muy variable. Nos lleva pues mucha ventaja a Brasil con 18.000 trasplantes en promedio al año, con 34.000 córneas procuradas por año, y sigue México con 3.733 trasplantes, de ellos 3.000 nacionales y 733 con córneas extranjeras, al igual que Perú, que un 50% de sus trasplantes son realizados con córneas importadas. En Colombia y en Brasil las córneas no se importan, y Argentina y Colombia hacen un promedio de 2.000 trasplantes por año, siendo Argentina también un país de importador de córneas, aunque en menor proporción. ¿Cómo está la situación de COVID en estos momentos en los países? Para Argentina se está esperando que el pico máximo llegue para junio. Para Colombia se espera que sea a finales de julio, principios de agosto. En Brasil todavía no se alcanza el pico, se está esperando que ya se llegara, pero aún sigue muy inestable y tienen aumentos significativos, lo que hace pensar que aún no se llega al pico. En México se puede decir que ya se está acercando más al pico máximo de la curva, y en Perú se encuentra en meseta de curva epidemiológica. Con respecto a actividades de captación y trasplante, en general, desde que estamos con la pandemia, las captaciones son muy pocas y se están haciendo principalmente cirugías urgentes y algunas prioritarias en Argentina, Brasil y Colombia. En México y Perú están suspendidos los programas y solo se están haciendo cirugías de urgencia. Con respecto a la captación de donantes multiorgánicos, en todo se ha visto una disminución. En México y en Perú se encuentra suspendida. En Brasil todavía no contamos con información, aunque se sabe que se ha hecho algo de captación. Y en Argentina no se ha suspendido esta captación, y esos son los pocos donantes que se han captado de córnea. Sin embargo, ha tenido una reducción de 2.8 veces menos en las operaciones. ¿Qué recomiendan los países con respecto a hacer pruebas? En Argentina se recomienda a todos los potenciales donantes hacer. En Brasil la recomendación que da el ministerio es a los donantes de muerte encefálica hacerles la prueba de PCR, y también se recomienda a los receptores como una evaluación pretrasplante. En Colombia ya vimos que a los donantes de muerte encefálica y a los donantes vivos de órganos se recomienda hacer prueba, y los otros casos se van a analizar con los criterios que ya establecimos. En México son obligatorias tanto para donantes como receptores, y en Perú es todavía controvertido si hacérselas al donante, y al receptor siempre se las están haciendo. Con respecto a si hay recomendaciones de las autoridades locales en este momento, en Argentina hay una propuesta para ver si es posible aceptar donantes que estén en parada cardiorrespiratoria, que hasta ahora no se captan estos donantes, de pronto a los que tengan 48 horas de internación en un instituto donde se le haya podido hacer una evaluación intensiva.
Con respecto a Brasil, solamente la recomendación es que se capten donantes en muerte encefálica y que los donantes estén validados por PCR, al igual que los receptores que se trasplanten. En Colombia está para analizar cada caso con criterios epidemiológicos, criterios clínicos y ponderar el riesgo para determinar la conducta a seguir. En México, por ahora, solo trasplantes urgencias y ya se está redactando el plan de reapertura. Y en Perú se está solamente haciendo trasplantes a emergencias y se está pensando también en hacer reactivación de las actividades. Este es pues como un cuadro que consolida lo planteado por los diferentes países en este webinar. Ótimo, Lina. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Fue muy bueno, un webinar femenino, ¿no? Sí. Enrique como que no apareció, no puede estar aquí, entonces solamente el grupo femenino. Bueno, vamos a ver si tiene alguien quiere hablar algo, hacer algún comentario. La única pregunta que yo vi aquí era una duda en relación a recomendación